Bien, continuando con el tema de generación de orificios, vamos a utilizar ahora la pieza 2D-1000-014 y en el caso de esta pieza vamos a volver a generar operaciones de taladrados, solo que ahora de dos diferentes diámetros. Como podemos ver, tenemos aquí un diámetro mayor que estos otros 7 taladrados que se alcanzan a ver sobre la pieza. Entonces vamos a comenzar haciendo un taladrado único o sencillo, que sería este primer taladrado, y para ello pues lo vamos a hacer como el ejercicio anterior. En este caso, si se fijan, no se encuentran marcadas las medidas que tiene la parte, y esto es para mostrarles también cómo ustedes en una pieza pudieran medir el diámetro, distancias y demás. Es una función, como la ven, un poco compleja porque requiere básicamente medir los puntos como distancias. Entonces, a pesar de ser un diámetro, no tengo una función directamente de diámetros, propiamente nosotros tendremos que hacer la conversión. Entonces queremos medir una distancia y en este caso pues la distancia me va a decir que le seleccione el punto. Aquí, si se fijan, me reconoce, al igual que cuando hacemos las operaciones de generaciones de orificio, el centro de la pieza, pero en este caso pues yo quiero medir de orilla a orilla. Entonces lo que tendrán que hacer sería seleccionar de lado a lado, y en este caso, si se fijan, me dice que mide 0.5 bidimensional y tridimensionalmente, que sería como la línea. De igual manera les indican los incrementos en coordenadas. Ahora lo voy a medir de la misma sección o en la misma dirección, pero ahora en el otro sentido, y si se fijan, pues ahora dice que cambia la Y. El diámetro es de media pulgada, y para el siguiente vamos a ver cuánto es la medida. Aquí simplemente regresamos de la misma manera a decirle que me mida de aquí a aquí, punto 25. Si lo quiero volver a corroborar, indico de orilla a orilla y punto 25. Entonces tenemos dos diferentes diámetros, media pulgada y un cuarto de pulgada. Para hacer la primera operación, que sería la de media pulgada, ya que no puedo combinar ambos porque van a ser diferentes diámetros, comienzo seleccionando el toolpad de drill o de taladrar, aceptamos, y en este caso pues voy a seleccionar el único punto que sería el centro de este orificio. Antes de seleccionar los puntos, bien importante asegurarnos del top WCS. Me acerco a la pieza y me aseguro que el puntero aparezca el puntero con el círculo y la cruz al centro, selecciono, y al ser este el único que voy a realizar, le damos a aceptar. Buscamos en las herramientas, pues ya sabemos que hay unas herramientas que se encuentran aquí ya previamente definidas. Es una broca, y algo importante también que les puede servir para complementar algo del conocimiento previo: diámetro de la herramienta. Aquí dice que me muestre todos los diámetros. Ustedes pueden buscar en caso de ser necesario diámetros de herramientas iguales a tal valor, diferentes, mayores que, o entre tal rango y tal rango. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le pongo que me muestre las herramientas que midan exactamente 0.5, que sería media pulgada, le doy a aceptar, y al momento de ir a la librería, pues únicamente me muestra la herramienta de media pulgada, que es directamente la que voy a requerir. El problema es que si la herramienta no se encuentra, pues simplemente no me mostrará absolutamente nada. Y esto sería aquí mismo regresando al filtro. Si pido la herramienta que mida 4.999, que probablemente no va a existir, acepto, y si se fija no aparece esta herramienta de forma directa. Entonces ahí sería conveniente quizá decir, pues muéstrame las herramientas que se encuentren mayores a tal valor, menores a tal valor. En este caso le pido que me muestre las que sean mayores que ese valor, y de aquí pues hacia adelante. O de igual forma las que se encuentren entre tal rango. Encuentro la herramienta de media pulgada, le doy a aceptar, parámetros de corte, velocidad, avance. En los linking parameters indicamos dónde comienza el material y la profundidad a la que llega. Pues el material en mi caso comienza hasta el stock, porque no tengo los procesos de cariado que ustedes ya se los pueden realizar. Únicamente indicaré la profundidad, pues llega hasta este punto. Activo de una vez la compensación de la punta de la herramienta para asegurarme que se extienda. En este caso le voy a decir punto 15, pero sabemos que con un punto 1 será suficiente. En los parámetros de corte, dependiendo de la operación que queramos realizar, taladrados o escariados, que serán todos los ejercicios que nosotros estaremos realizando, llevados en este proceso. Le damos a aceptar, y de esta manera queda mi operación de taladrado de diámetro de media pulgada. En una vista superior puedo cotejar que efectivamente el centro del círculo está llegando a donde quiero hacer la operación. Para los siguientes orificios voy a hacer un poco más de suma a la sección, y de igual manera, antes de seleccionar Top WCS, Toolpath, y seleccionamos Drill. Y en este caso, pues lo que voy a hacer es seleccionar dónde quiero hacer ahora los taladrados de punto 25, pues lo quiero hacer aquí, pero como les explicaba, pues puedo generar varias perforaciones, y bastará con únicamente ir seleccionando todos los otros elementos donde quiera hacer más taladrados, para que con ello se vayan agregando a esta misma operación. Entonces ya seleccioné este punto, queda aquí el puntito de registro, hago la siguiente selección, y acuérdense, bien importante, asegurarnos que no nos aparezca esta línea, asegurarnos que no nos aparezca este otro círculo, o que no nos aparezca tampoco esta otra línea, para que siempre sea el centro del círculo el que estemos seleccionando. Seleccionamos,
Volvemos a seleccionar. ¿Y qué pasa si por algún problema incorrectamente selecciono un punto que no era el que requería? Pues aquí la mayoría de las veces tendrían que regresar, a menos que hayan cometido el error una sola vez. Le pueden dar last y con last les puede mostrar los puntos que seleccionaron, unselect, de seleccionar, y aquí está el último punto de seleccionados. Continuamos agregando los puntos, vuelvo a presionar el puntero y entonces venía hasta 1, 2, 3, 4, agrego este otro punto, agrego este otro punto y finalmente agrego a este otro punto. De esta manera quedan estos puntos seleccionados. Por error, vuelvo a presionar un punto que no era, aquí quedó registrado. Acuérdense, presiono last, me muestra el recorrido de cuáles son los que he seleccionado. Aquí veo que está mal seleccionado y le puedo dar un select. De esta misma manera me pudiera en realidad regresar a deseleccionar todos, pero en ese caso pues a lo mejor ya sería más fácil para ustedes hacer la operación de nueva cuenta. Y ya dependerá que les tome más tiempo o menos tiempo. A partir de este punto pues simplemente le doy aceptar y quedan todos estos elementos seleccionados. El resto de la información se define de la misma manera. La herramienta, que en este caso pues le voy a decir que me muestre una herramienta, ya sea que la encuentre de manera directa, que se encuentre entre cierto rango, que me muestre todas las herramientas. Aquí le voy a decir que me muestre la herramienta. Pues esta yo sé que es una herramienta muy estándar, el diámetro de 0.25 o un cuarto. Aceptamos, aparece directamente la herramienta. Paso número 2, linking parameters, la profundidad hasta la que llega, y en este caso pues la profundidad a la que llega será hasta el fondo de la parte. De igual manera aparece activo el compensación de las puntas de las herramientas, y en este caso seguimos teniendo un proceso de taladrado. Por tal motivo voy a aceptar. Vemos todos los recorridos que hace. En la vista superior nos aseguramos que sea al centro de las mismas, y de esta manera tengo la pieza con los diferentes procesos de taladrado. Selecciono ambas operaciones y a partir de aquí le voy a dar verificar la operación. De esta forma voy a activar mis condiciones que se detenga con cambios de operación, con colisiones, y voy a activar los cambios de colores. En color amarillo me estará mostrando el primer taladrado, que es el de media pulgada, si quiero ver cómo genera el recorrido, si quiero bajar un poco la velocidad, y de esta forma viene y genera la siguiente serie de taladrados, si se fijan en el mismo orden en el cual yo los estuve definiendo cada uno de estos diferentes taladrados. Y como podemos ver, son orificios pasados, los cuales atraviesan a la pieza de extremo a extremo, para de esta manera poderse generar únicamente un taladrado o taladrados que que compartan las condiciones de número de herramienta, condiciones de corte, velocidad de desavance o demás. Aquí lo podemos estar combinando. Para finalizar con el tema de generaciones de orificio, voy a tomar a la pieza 55, la cual ha contenido prácticamente todas las operaciones, la hemos hecho en prácticamente todos los ejercicios al finalizar los temas. En este caso la pieza tiene 3 perforaciones, como ya lo veíamos también en la clase. Va a tener 3 diámetros en la parte central que tienen un diámetro de 0.5. Vamos a encontrar una serie de taladrados que tienen un diámetro de 0.386, que serán también orificios pasados, al igual que los de media pulgada, y finalmente tiene unos counter bores, unos escariados, que como lo hicimos en el salón de clases, ya sea mediante un escariador o mediante un endmill, vamos a generar estas cajas sobre las piezas. Entonces, vamos a ver también una característica nueva o diferente, en la cual podemos tener una mejor selección de los puntos. Para ello, bueno, pues antes de comenzar la operación, top WCS, y vamos a seleccionar el proceso de drill, taladrar, para con ello ir. Y la primera selección que vamos a hacer, pues vamos a tomarla recordando el orden de primero respetamos las jerarquías, es decir, primero los taladrados, luego los macholeados, luego los rimados, etcétera, etcétera, en base a el orden que ya previamente habíamos definido. Entonces a esto me refiero con la jerarquía. Y finalmente si hay un diámetro encima de otro diámetro, en este caso sí hay un diámetro encima de otro, pero en este caso gana primero la regla de las jerarquías, que pues primero serían los taladrados. Primero hago el orificio y luego le incremento el tamaño. Para ello voy a comenzar entonces con los orificios de la parte central, y en este caso, como podemos ver, pues los orificios tienen, en el caso de los dos de los extremos, hay una caja, y en el caso del que se encuentra en la parte central, otro punto. Entonces, un punto importante a considerar son las selecciones de los puntos que los damos, es a partir de ese punto el que establece como el punto de referencia. En este caso, es importante que para los 3 orificios que son en la parte central,
no puedo establecer este punto abajo, este punto arriba, todos tendrían que ser seleccionados mediante el mismo plano. Y por tal motivo, pues sería lo más sencillo seleccionarlos en la parte inferior. Entonces, para ello, pues yo les recomendaría que lo seleccionen a todos ellos en la parte inferior, pero como están girando intencionalmente la pieza, bien importante que antes de hacer la selección presionamos el top WCS para asegurarnos que los ejes siguen corriendo en el mismo sentido y no que le estamos dando a indicar a la pieza que la giramos. Entonces selecciono el primer punto, el segundo punto y finalmente el tercer punto. Aceptamos, de esta forma hago la selección de la herramienta que va a tener un diámetro de media pulgada, se quedaron activados los filtros. Si quiero ver todas las herramientas, pues simplemente ignoramos y busco la herramienta de diámetro 0.5. Aceptamos. A partir de aquí, pues los parámetros de selección de los planos o linking parameters, en los cuales el top of stock, donde comienza el material. Bueno, pues en el caso de esta pieza yo ya tengo el material seleccionado, ya hay una operación que carió hasta este punto, y la profundidad, pues obviamente sería hasta este punto. Bien importante, recomiendo cada vez que seleccionen algo, presionen previo el top WCS para que siempre están reafirmando que la selección está en base al eje de la pieza, igual que el eje de la máquina. Habilitamos la compensación de la punta de la herramienta y extiendo punto 1, que es el excedente de material que tenemos. Vienen los 3 orificios. Para seleccionar la siguiente serie de perforaciones, pues de igual manera, operación de taladrar, antes de seleccionar los puntos, top WCS, y hago de la misma manera 1, 2, 3, 4 puntos seleccionados, y a estos 4 puntos seleccionados le doy a aceptar. Ahora selecciono la herramienta que decíamos tiene un diámetro de punto 386. Voy a la librería, busco las herramientas de punto 386. Aquí está la herramienta, una broca de número de letra, perdón, W, aceptamos. Paso número 2, si no hay necesidad de modificar las condiciones de corte, linking parameters, donde comienza el material, pues el material, igual que el anterior, ya comenzaba hasta este punto y la profundidad a la que llegaba, pues es hasta este punto inferior. La compensación de la punta de la herramienta sigue activa y de esta forma damos a aceptar para tener la siguiente serie de perforaciones. Finalmente, los escariados los vamos a seleccionar con la herramienta que requeramos, y en este caso pues le voy a decir que los orificios los voy a hacer con un drill, seleccionándolos, o bien algo que también pudieran hacer, en este caso que estamos repitiendo las operaciones, si no quieren volver a seleccionar los mismos puntos, pues sería completamente válido que la operación que hicimos anteriormente, que era el taladrar, copiarla y nada más modificarla. Y para esto, de igual forma que lo hacemos en el Word, en el Excel, en muchos documentos, con Control C copiamos y aquí mismo le volvemos a dar un clic, Control V. Si se fijan, se generó la operación 9. Ambas operaciones, diámetro .383, diámetro .386. Entonces, una es copia de la otra. Y a partir de esta copia, pues ya no tengo que seleccionar los puntos. Simplemente voy a los parámetros y en este caso, pues se iría ahora a seleccionar la herramienta que requiera. Que requiero ahora no una broca, sino que quiero a lo mejor un escariador para hacerlo algo diferente a lo que vimos en el salón de clases. Escogemos el escariador y en este caso los diámetros de escariadores pues son de .59, .68. Recordemos que no tenemos la herramienta de diámetro directo que requerimos. En el caso de lo que hicimos en el salón de clases, que sí estaba el Endmill de la medida de .625. Entonces busco la herramienta más cercana, .500, .5938, 593 con 8/10 milésimas. Aceptamos y así como lo hacíamos en los procesos de taladrado, con un doble clic bastará para poder ajustar el diámetro a los .625 que tiene la herramienta. Aceptamos, queda nuestro escariador seleccionado. En los linking parameters comenzaba en el mismo punto, por este motivo ya no tengo que volver a seleccionar. Lo que sí es diferente es la profundidad. Y ahora la profundidad, pues sí habría que girar la pieza para decirle que la profundidad no es hasta el mismo fondo, sino que llega únicamente a este punto. Cometí un error muy probablemente antes de seleccionar la profundidad. Recuerdo que como gire la pieza, presiono el top WCS para con ello seleccionarlo y que de esta manera quede. De igual forma, no requiero que se extienda ahora el corte y en los parámetros de corte sigue siendo un escariado, un counterboard. Por tal motivo, damos a aceptar para con ello tener todos mis procesos. Me pide regenerarlo, lo reconstruyo y de esta forma tengo a todos mis procesos, los cuales podré estar simulando con el Verify. Y entonces tengo aquí mi pieza ya simulada con las operaciones previas, genero los 3 taladrados, posteriormente vienen los 4 taladrados y finalmente los 4 escariados con los cuales completamos a la pieza como la tenemos en nuestro modelo
que veíamos aquí. Generamos los careados, contornos, cajas y finalmente generaciones de orificios.